Buenas, buenas gente querida, bienvenidos a un nuevo video. ¿Hoy dónde estamos, Cassandra? Ahora estamos en un mirador, pero hoy nos vamos a ir a las islas de Gunayala. Estamos yendo a la isla de Gunayala, al archipiélago en realidad. Sí. Y paramos en un mirador, mira lo bueno que está. Hermoso. Sí, de venida, vinimos desde la ciudad de Panamá hasta acá y el camino está siendo un poco duro. Gente, el camino es tremendo. Nosotros hicimos miles de rutas con altura, pero acá es como un tobogán, es así, va. Y no solo tobogán, sino que curvas, así, y así, te y así. remarea, te da ganas de vomitar todo. Qué hermoso este mirador, dice que no tiene más de un mes. Bueno, para poder ingresar a esta comarca hay que pagar $22 los extranjeros. Sí, hay que pagar $22 y lo que nos llamó la atención es que te piden pasaporte. Sí, porque ahí ellos verifican que uno obtenga sí o sí la entrada a La Panamá. entrada a Panamá. Sí, porque esto es como una comunidad independiente que tiene sus propias leyes, una comunidad nativa que tiene sus leyes, sus políticas. Un gobierno autónomo. Prácticamente sí. Miren cómo es la bandera de los Guna. ¡Ay, se largó la lluvia! De aquí del lado izquierdo comienza el límite de San Blas y el lado derecho le pertenece aún lo que sería la ciudad de Panamá, y lo que lo está dividiendo ahorita lo que sería la carretera. Primeramente, si comenzamos por el nombre turístico es más conocido como San Blas, pero el nombre correcto es Gunayala. Pero entonces se pregunta de dónde viene entonces San Blas. San Blas en sí viene más por un padre que llegó acá cuando llegaron los españoles. El padre se llamaba Blas. Entonces, muchas veces a las personas le ponen como santo, ¿no? Sí. Y entonces a él le decían San Blas y quedó con el nombre San Blas turísticamente, históricamente, pues, en los libros existe como dice San Blas. Pero el nombre correcto es Gunayala. Acá tienen dos banderas. Uno que parece como la de Bolivia, tiene 8 estrellas. Y entonces hay otra bandera que parece como la de España. Muchos se confunden por el símbolo, que parece los nazis, Hitler y todo eso, pero no tiene nada que ver con los nazis. En sí, la bandera de Gunayala, la roja, esa bandera fue creada en 1925. Esa bandera fue creada por una revolución que hubo acá en Gunayala. ¿Y esa revolución fue contra quién? Contra el gobierno panameño. Y bueno, llegamos al puerto Miga Cantule. y acá nos tomamos una lancha. Gente, a mí me agarró un revoltijo en el estómago. Es como una montaña rusa literal, porque sube el auto, baja, sube. No, Y es subida bajada con curvas. no, es tremendo, es zarpado. Tenés que abrir la ventana, si no. Sí que no comí mucho, porque si no. No desayunamos casi nada. Lo que sí, estaba lloviendo, así que esperemos que se despeje. Fíjense. Bueno, acá la calle está bastante fea. Pero la ruta es toda Está fatal, muy linda la ruta, o sea, es linda. De todos modos hay que venir en 4x4 porque la subida es muy pronunciada. Sí, por la cuenta uno es muy difícil porque la ruta es muy complicada y muchas curvas. No sé si hay gente, debe haber gente que venga por su cuenta, pero es peligroso porque no conoce la ruta, hay mucha subida, muchas curvas. Por ahora el agua no está tan transparente o clarita. Pero es muy lindo el lugar. Ay, ojalá que sí. Y bueno, ahora tenemos un lindo sacudón porque después de todo esto en ruta, tenemos en lancha. Espero que no esté tan movido el agua. Pero bueno, veamos cómo termina todo, ¿no? Así Pero es. antes no se olviden de darnos like y suscribirse, que es muy importante y gratis por sobre todas las cosas. Bueno, y ahora nos vamos a tomar la lancha. Sí, estamos pasando por el muellecito. Ese teléfono automático vos le diste el gusto. Y ahora nos vamos a tomar la lancha. Ahora ya estamos preparados con nuestros chalequitos, yendo a la isla. Y llegamos a conocer una comunidad Guna. Dice que nos van a mostrar bailes típicos, también hay artesanías. Sí, miren cómo vive la Muy gente acá. interesante.
Acá en este archipiélago hay 365 islas, la cual 49 están habitadas por la comunidad kuna. Qué bonito. Qué hermoso. Vamos, bueno, déjame explicarle antes de entrar. ¿Eso vende en blanco? Sí, eso lo venden a... Debe costar 10 dólares al resto de la bandera. revolución. Y van a ver que le están danzando, ¿sí? Ah, De la cultura kuna. Miren cómo son las casas, con paja, Y maderita. madera. Hola. Kuna Yala. La danza kuna es una danza de los kunas que son danzada por 6 hombres y 6 mujeres. Se escucha el sonido del viento, de los animales, de los pájaros. A base de eso ellos empiezan a tocar las flautas. Y ven el movimiento también, cómo se mueven en círculos, entre 8, entre cruces. Ellos ven el movimiento de los pájaros. Dan la vuelta y se cruzan, bajan, suben, entonces ellos hacen esos movimientos. Es el espíritu de la conexión con la naturaleza, eso es lo que sí. Entonces, cada vez que hacen la danza es diferente. Sí. Dependiendo del viento o de cómo se mueven las aves, es como ellos danzan. Entonces siempre es diferente. ¿Cuántos habitantes más o menos hay en Cada total? comunidad tienen diferentes números. En total, 60.000. ¿60.000? Son un montón. 10.000, más de 10.000 viven en Panamá, Wow. en la capital. ¿Y usted cómo se lo llama? ¿Cunameños o no? Cuna. Cunas normal. Cunas nomás. Normal. No voy para Panamá, eso sí. Panameños. ¿Y el idioma? ¿Cómo se llama el idioma? Kunamá. Cuna. Llegamos a nuestra primera isla. Acá hasta el mediodía, hasta las 12:30. Fruta fresca incluida. Llegamos a la primera isla. Ahí tenemos el mar, también la pueden pagar en tarjeta. Llegamos al paraíso, gente. Y nos recibe un perrito. Ah, miren lo que es esto, por favor. Decí que salió el sol, Cassandra. ¡Ay, sí! ¡Sale el sol! Amacata, ¿eh? ¡Qué belleza! ¡Qué bello! Miren, gente, lo que es esta agua, por favor. Totalmente cristalina, ¿no? Mira las piedras. Tremendo. Estamos en el paraíso. Eso parece, ¿no? ¡Qué belleza! Por Dios, qué lindo. Y esta isla es famosa porque acá también se grabó La Casa de Papel. Vamos a meternos al agua a ver qué onda. ¡Uy! ¡Qué belleza! Está un Fría, ¿no? poquito fría. Sí. Así se ve.
Qué paraíso. Transparente total, ¿eh? Está un poco fría acá. Miren, esta es la isla. Acá tenemos para comer. Sí. Hasta tarjeta de crédito aceptan acá. Vamos a dar vuelta a la isla. La isla Hierba. El paraíso, gente, ¿eh? Imagínense, este archipiélago tiene 365 islas. No conoces ni en Una por día. Una por día te tenés que En llevar. un año tal vez conozco. Muchísimas, muchísimas. Qué paraíso. Por suerte el clima nos acompañó un poco. Salió un poquito el sol, sí. Sí. Miren lo que conseguí para hacer un poquito de snorkel. Dice que tenemos que ir más cerquita de las piedras para ver que se ven pescaditos. ¿En serio? Vamos. Aquí en el archipiélago en una de las islas, se grabó la escena de La Casa de Papel, donde Tokio y Río se refugiaron, específicamente en la isla Pelícano. Exacto. Y ahora estamos comprobando de que es así de hermosa. Wow, sí. Lo que sí, gente, hay mucha basura en las islas. Creo que trae al mar esta basura. No se puede ver algunas botellas, hasta chanclas vimos. Y ahora vamos a almorzar unos camarones con patacones. Yo me pedí un pollito con patacón también. Pero miren con la vista que almorzamos. Wow, tremenda vista, gente. Buen provecho. A comer, a comer, a comer. ¿Y ahora dónde vamos a ir? Ahora vamos a ir a una piscina natural. Acá llegamos a la laguna natural. No, miren lo que es. Tremendo. Es re plano, ¿viste? ¿Listo para la piscina? Obvio. Vale, vamos a tirarnos. Sí, obvio. Miren, gente, estamos en el medio del mar. La locura esto. Antes se llamaba Isla Estrella. Porque venían todas las estrellitas del mar. Pero con el calor y como la gente empezó a venir y ya se fueron más para lo hondo. Así que bueno, dice que es muy difícil hallarlas y si las hallamos no hay que agarrarla.
Una locura este lugar, gente. ¿Te gusta? Es el paraíso en vida. Sí, es la primera vez que voy a unas aguas tan cristalinas. Miren lo que encontré, me pasé nadando toda la pileta hasta encontrar una. Miren cómo. Y ahora llegamos a la isla Chichimé. No, miren lo que es la Chichimé. Increíble, gente, el agua, el color, miren lo que es, turquesa parece. Y quiero que sepan que una cosa, no hay sol, o sea, está nublado. Está nublado totalmente. Sigamos, sigamos. Miren lo que es, por Dios. Acá tenemos bares, tenemos para alquilar una cabaña. Ahí dice Island. Chichimé Island. Qué paraíso, gente. Miren lo que encontré, un coral. Wow. Qué bonito. Vamos a devolverlo. Dios mío, parece flúor esta agua. Es tremenda. Turquesísimo. Turquesísimo. Miren qué hermoso camino. Antes de las 3 ya volvemos con el tour al puerto, porque dice que tiene que estar liberado antes de las 5. Por eso los tours ya se van retirando a las 3 de la tarde y van saliendo para la ciudad de Panamá. Miren, estas cabañitas se puede alquilar. Uno puede pasar la noche. Sí. Por lo que estuvimos viendo, de las 365 islas del archipiélago, 49 están habitadas por la comunidad Unayala. Acá juegan básquetbol en la playa.
calidad, acá en la playa, en el Caribe. Bueno, gente querida, con este humilde acto nos vamos despidiendo de ustedes. Sí, bien bañaditos y limpitos. Nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir con sus amigos que nos ayudan un montón.